Bueno, primero quiero darle la bienvenida a todos los compañeros que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, la página oficial del partido en la provincia de Santa Fe. Les agradezco, vamos a tener una muy buena charla con el compañero Guillermo Moreno y vamos a tratar de ver, digamos, en virtud de todo lo que se hizo en la década ganada, en dos reuniones, una primera hoy martes a este mismo horario, y el día 9, o sea, martes que viene, la segunda reunión para terminar, digamos, todos estos conceptos fundamentalmente económicos, o sea, y qué es lo que se puede rescatar para poder ponerlo, digamos, en ejecución o volverlos, digamos, a armar nuevamente, pero con esa impronta que se le dio en la década ganada, con la finalidad de ponerlo, digamos, en ejecución en este tristísimo momento que está viviendo el país, o sea, con las medidas económicas que están implementando el gobierno nacional. En esta sala, digamos, se encuentran cuatro coordinadores de la provincia, que se ha dividido la provincia para trabajar para el partido, para trabajar para que podamos llegar con el partido a hacer una muy buena elección en la provincia, y cada uno va a ir, o sea, presentándose, y eventualmente el último que se presente te hará la primera pregunta para iniciar la charla. Gracias, Guillermo, por el tiempo. No, gracias a ustedes y un placer compartir con los compañeros esta conversación. Víctor. No, tenés cerrado el micrófono. Bien, buenas tardes a todos. Ante todo, buenas tardes a la audiencia que está conectada. Bueno, no más que agradecerte, Guillermo, por este encuentro. Mi nombre es Víctor Molinas, de la localidad de Santo Tomé, aquí en Santa Fe. Soy referente de la región 1, en Principios y Valores, que comprende los departamentos de la capital, San Javier, Juan de Garay, San Justo y General Obligado, además de ser el referente territorial de la Tercera Federal y miembro de la Academia Nacional de Formación de Cuadros. Muy bien. Gracias, compañero, un placer en conocerlo. ¿Qué tal, compañero Guillermo? Acá le habla Franco Ojeda, de Rafaela. Yo participo en la Tercera Federal y acá en lo que es Principios y Valores estoy de encargado de la región número 2, la cual está comprendida por los departamentos San Martín, Castellanos, San Cristóbal, Vera y 9 de Julio. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Gracias por participar. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Vidal. Un saludo a todos los compañeros y a usted, compañero Guillermo. Soy militante de la agrupación La Tercera Federal. Con lo que respecta al partido Principio y Valores, me ocupo de la coordinación de la región sur, que atañe a los departamentos de General López, Constitución, Caseros, San Lorenzo y Rosario, que es donde soy oriundo. Quería decirle que es un orgullo poder militar junto a usted. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Lo mismo para mí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Matías Castillo, me conocen como Wilson. Soy coordinador de la Néstor Kirchner, Santa Fe, de la región 3, que comprende el departamento San Jerónimo, Las Colonias, Belgrano e Iriondo. Obviamente la parte de esto de la división regional y departamental tiene que ver más con la idiosincrasia de cada lugar, y es por eso que los referentes de aquellos lugares, los que nos presentamos recién, representamos cada región donde vivimos y conocemos el lugar. Referente a lo que nos trae este momento, la década ganada. ¿Por qué volver a la década ganada? ¿Por qué Guillermo Moreno, en la mayoría, o si no en todas sus entrevistas, habla de la década ganada? Vamos a repasar, vamos a darle pase a usted para que pueda desarrollar algunas de estas medidas peronistas, como pusimos en el subtítulo de esta convocatoria. Y a mí me gustaría comenzar con una que usted ha desarrollado ya varias veces, lo he escuchado hasta con un compañero mexicano, hablando del tema satélites. ¿Cómo, la primera gestión, cómo fue?
y desde allí, ¿qué fue el camino que se abrió? ¿Cuáles fueron las alternativas? ¿Cómo favoreció al pueblo y cómo se sustenta esta medida de enviar no solo uno? Por eso a mí me gustaría hacer hincapié en la primera, que es una anécdota muy, muy curiosa la que cuenta siempre. Desde allí en adelante, si usted quiere engancharlo con algún otro tema o desarrollar un poco más, estamos para escucharlo. Muy bien, compañero, gracias. La pregunta está referenciada con el desarrollo de ARSAT y la puesta en órbita a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador de un satélite de comunicaciones argentino, desarrollado y construido en la Argentina. Pero para llegar a esa pregunta me parece que es necesario una pequeña introducción. Primero, la diferencia entre las medidas tomadas en función de las experiencias valiosas que tiene el Movimiento Nacional Justicialista en la administración de la cosa pública atendiendo al bien común y el rol de la doctrina. El rol de la experiencia y el rol de la doctrina. Hay decisiones que se tienen que tomar cuando uno administra la hacienda pública que devienen del conocimiento transmitido por los mayores o transmitido verbalmente o transmitido en términos teóricos a través de los libros o de los acontecimientos que te han tocado vivir. Y esto es muy importante, muy importante. La experiencia permite, cuando vos vas a aplicar una determinada política y copiás lo que está haciendo, ya lo que se hizo bien, permite casi garantizar que en situaciones similares la política va a ser exitosa. Entonces, no hay ningún problema en repetir, copiar, o como se quiera denominar, lo que salió bien. El arte de gobernar, y en este caso administrando la hacienda pública, tiene que ver con utilizar los recursos del Tesoro Nacional para maximizarlos en pos de los objetivos que te has planteado en términos de lo que tu ideología, en este caso la peronista, te plantea conseguir, la ideología. Y esto es muy importante porque hay una ideología liberal, hay una ideología marxista, hay una ideología socialdemócrata, hay una ideología neoliberal y hay una ideología peronista que se expresa en los objetivos que querés conseguir. Por ejemplo, la ideología peronista te impediría a vos hacer una propuesta en el sector cárnico vacuno, donde vos has conseguido una cantidad de toneladas mensuales, por ejemplo, en este caso 6.000 toneladas, que son 6 millones de kilos en el mes, la ideología peronista te impediría que si vos conseguiste 6 millones de kilos de carne bovina a un precio más bajo que el que hoy se está comercializando en el mercado, colocar esa carne en los hipermercados. Cualquier peronista lo que le diga, no muchachos, paremos. Arrancamos con las carnicerías, porque los peronistas, naturalmente, por nuestra ideología, tendemos a mirar la sociedad de abajo para arriba y premiar a los más desposeídos. Entonces arrancaríamos por las carnicerías y diríamos, mire, no alcanza para todas las carnicerías, porque finalmente son 6 millones de kilos, muy poquito. Bueno, entonces vamos a las carnicerías de los barrios bien populares.
sea, los muchachos que la están pasando mal y que no comen carne, ahí volcamos los 6 millones de kilos de carne que conseguimos por dentro. Si fueras Macri, los colocas en los hipermercados, sobre llovido mojado. No, vamos a dar... No. Eso es la ideología. ¿Qué hace la doctrina? La doctrina lo que hace es darte un marco referencial para guiarte en las decisiones que nunca has tomado, ni individualmente ni colectivamente, donde no hay experiencia en la causa sobre decisiones similares. Por ejemplo, en fabricar satélites. Nunca el peronismo había decidido construir una empresa satelital, porque tiene que ver con el adelanto de la tecnología, y mucho menos construir o desarrollar, y primero desarrollar y después construir un satélite de comunicaciones. Entonces, si vas a hacer una política cárnica, hay experiencia en el movimiento peronista, de sobra. Desde el 70 en adelante hasta la que implementamos nosotros. Lo único que tienen que hacer es copiar lo que se hizo. Si en nuestro gobierno las familias en general comían una vez por semana asado, lo que hay que hacer cuando gobierna el peronismo no es negarle el asado a las familias argentinas, sino facilitárselo. Con algunas circunstancias, otras circunstancias, pero es una obligación del gobierno peronista que por lo menos una vez por semana la familia argentina, toda la familia argentina, coman asado. Algunos más sustanciosos, menos sustanciosos, pero muchachos, es casi una consigna de campaña. Porque está la producción, está la dotación física, es necesario ideológicamente y se puede hacer. Muy bien. Si eso es lo que querían hacer, había que copiar. Cuando tuviste que desarrollar un satélite, no apelaste a la doctrina, sino apelaste a la doctrina. No apelaste a la experiencia, sino apelaste a la doctrina. Perdón. La doctrina dice que tenés que defender el interés nacional. De eso no hay ninguna duda. Imagínense, en nuestro caso, que encima, por estas coordinaciones, que no están ni bien ni mal, son las que se dan en el mundo. Fíjense que el sector de comunicaciones, la coordinación que hace el mundo para que vos puedas enviar una carta y que la lean en Pekín, Beijing, Moscú, o como lo quieras llamar, amerita que el mundo esté coordinado al margen de las ideologías. Si vos en plena Guerra Fría enviabas una carta de Nueva York a Moscú o a Beijing, llegaba. Porque hay un sistema de coordinación mundial para que la cosa funcione. Lo mismo un avión, que también es comunicación de otra manera, salía de Moscú y podía aterrizar en Nueva York. Esto significa que el mundo se pone de acuerdo en cómo circulan las cosas. Los aviones en tal altitud, a tal velocidad, y para que haya comunicaciones satelitales también, que están todos ubicados sobre el Ecuador a 36.000 kilómetros de altura. No de cualquier manera. Los satélites militares puede ser. Los satélites de comunicaciones no. Por eso hay un organismo internacional que se llama Unión Internacional de Telecomunicaciones, no Organización Internacional del Trabajo, no OIT, sino UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde los países se encuentran y en algún momento determinado, allá por la década de los 90, se repartieron las órbitas, se terminaron de repartir las órbitas que le tocaba a cada país a 36.000 kilómetros de altura para poner un satélite nacional, y eso se llama colonizar
la órbita satelital. A la Argentina, como a casi todos los países similares a la Argentina, le tocaron 2 posiciones. 2 muy buenas, sobre todo la primera que colonizamos, que era el satélite NahuelSat, que es el que alumbra, se llama alumbrar, que es donde vos orientás los espejos. Sale una onda de la Tierra, rebota en un espejo, que es el satélite, se amplifica, llega muy débil la onda, la agarra el satélite, la vuelve a multiplicar y la manda de vuelta a la Tierra. Ese es el rol del satélite. Recibe, amplifica y vuelve a enviar. Eso es todo lo que hace un satélite. Pues muy complejo. Esto que estoy describiendo de manera sencilla es muy complejo. Bueno, muy bien. Esa, que era la 78, ya la habíamos colonizado, con una empresa de capitales europeos que se llamaba NahuelSat y que tenía la obligación por contrato de colonizar también la segunda posición en tantos años, la 81 oeste. Y si no, la perdés. En ese sistema de coordinación mundial, vos decís, denme 2, te dan 2, las voy a ocupar en tantos años, si no la ocupo ya está el otro espacio económico, país, que te va a reemplazar, que casualmente eran los británicos. Con lo cual era una deshonra para nuestra patria que perdiéramos la posición y que encima lo ocuparan los británicos. Naturalmente, con la crisis del fin de la convertibilidad, que pasaba algo muy similar a lo que está pasando ahora, que es que las empresas no son rentables. Las empresas no son rentables. Si las empresas no son rentables, tenemos un serio problema para crear empleo. A menos que algunas mentes muy particulares piensen que todo el trabajo o los puestos de trabajo lo puede hacer el Estado, y ahí tenemos un lío bárbaro. En general, esos son muchachos marxistas, no son muchachos peronistas. Nosotros consideramos que el sector privado es el que tiene que crear el empleo. Claro que los peronistas, cuando hablamos del sector privado, ponemos énfasis en el movimiento obrero organizado. Y acá quiero ser muy claro. La contraparte del movimiento obrero organizado es el sector privado empresarial, salvo en algunos gremios estatales, sean municipales, provinciales o nacionales, pero que son minoritarios. La columna vertebral del movimiento obrero organizado es la UON, ESMAT, Asociación Obrero Textil, la UOCRA, Químico, Petróleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando uno analiza la proporción de empleo privado y empleo público, obviamente hay muchos más trabajadores privados. Por lo tanto, cuando el peronismo habla del sector privado, está pensando en los trabajadores. De la misma manera que un acuerdo de carnes empieza por las carnicerías y no por los hipermercados, el peronista, cuando habla del sector privado, está hablando de los trabajadores, pero no por eso deja de hablar del sector privado. Entonces, las empresas, donde se articulan los factores de producción, entre otros el trabajo, deben ser rentables para que incorporen mano de obra y agotemos la fuerza de trabajo de tal manera que no tengamos desocupación. Por cierto, las empresas no eran rentables ya para el fin del plan de convertibilidad, mucho menos para el 2001, y en esa crisis sistémica lo que hizo NahuelSat es devolver la llave, es decir, bueno, nos vamos, entramos en convocatoria, ya habían estado, quiebra y nos vamos del país. Y se terminó la historia. Al irse del país, nos ofertaban naturalmente la planta terrena y los trabajadores altamente calificados. Por eso construimos ARSAT. Pero previo a la construcción de ARSAT, habíamos decidido ya iniciar la construcción, el diseño y construcción de un satélite. Ustedes piensen que esa fue la primera propuesta que hizo la Secretaría de Comunicaciones, que tuve el honor de conducir desde el 28 de mayo del 2003 hasta las Pascuas del 2006, que pasé a Comercio, y donde le planteamos la propuesta al ministro debido, la Secretaría de Comunicaciones dependía del ministro, y el ministro, imagínense, junio, julio del 2003, con tanto lío que había, para que ustedes tengan en claro, nosotros decidimos construir un satélite cuando en el área de comunicaciones estaba el default más grande de una empresa privada en la Argentina, que era Telecom. Telecom estaba en default y el default era de 3.200 millones de dólares.
3.200 millones de dólares era la deuda de Telecom Argentina, que eran la mitad de las comunicaciones de la Argentina. Estaba dividido en dos, al sur Telefónica y al norte Telecom. Esa empresa estaba en default, yendo para la quiebra. Bien, nosotros, sabiendo la potencialidad de la economía argentina, decidimos iniciar el negocio satelital. ¿Y por qué sabíamos de la potencialidad de la economía argentina? Y porque habíamos heredado del gobierno del doctor Duhalde las bases que garantizaban la rentabilidad de las empresas argentinas. Y el gobierno iba en esa dirección. Naturalmente, los inversores privados podían creer o no creer que lo que se había construido, que eran los famosos superávit gemelos. ¿Qué significa superávit gemelos? Que el Estado recaudaba más de lo que gastaba. Recaudaba más de lo que gastaba, no que gastaba más de lo que recaudaba. Recaudaba más de lo que gastaba. Eso heredó Kirchner de Duhalde y lo amplificó. Kirchner recibió de Duhalde un superávit fiscal primario de una determinada magnitud y lo aumentó. Lo aumentó. Nosotros somos unos clásicos. Los que vienen a explicar que Kirchner era un gobierno keynesiano, yo les pido por favor que entiendan que no hay gobierno keynesiano con superávit fiscal. Es el ABC del dominio de la disciplina. Hay un relato que se hace del gobierno de Kirchner, sobre todo a partir de asumir el ministro de Economía, que Kicillof, que no condice con la verdad histórica. Y esto lo vamos a debatir en la campaña. Lo vamos a sacar a la cancha y van a tener que explicar cómo es que Kirchner es keynesiano si tiene superávit fiscal. Muchachos, recaudábamos más, sacábamos desde el Estado más de lo que poníamos. Más de lo que poníamos. Moreno, ¿y entonces cómo crecía la economía? Porque parte del sector privado nos empieza a creer y pone en concepto de inversión más de lo que recibía. Empieza a desahorrar la economía argentina porque invierte. Desahorrar, ¿qué significa? Viejo ahorro que estaba atesorado. Viejo ahorro que estaba fuera del circuito y por eso estaba atesorado, se empieza a gastar. Y esto fue la magia. Esta fue toda la magia de la década ganada. El Estado ahorraba y el sector privado gastaba. Repito, el Estado ahorraba y el sector privado gastaba. Nada que ver con lo que tratan de contar estos filos marxistas, progresistas, y nada que ver con lo que está haciendo Alberto Fernández. Repito, el Estado ahorraba, significaba que recaudaba más de lo que gastaba, y el sector privado gastaba más de lo que recaudaba en inversión con atesoramiento propio o crédito. Esto es muy sencillo lo que aconteció. La potencialidad de la economía argentina hizo que donde el sector privado no veía un negocio, y por eso nos trajo la llave 2003, 2004, nosotros hicimos un negocio. Yo en este negocio se puede hacer porque hubo un candidato a concejal que le decían el Chivo y que de apellido se llamaba Rossi. Yo sé que para ustedes santafesinos los rosarinos son casi otra cosa, pero era alguien que le decían el Chivo, de apellido Rossi, de Rosario, y que Kirchner, a través del ministro debido, me pide a mí, también se lo pide al compañero Kunkel,
que les vayamos a cerrar la campaña que él estaba haciendo de concejal, encabezaba la lista de concejal, para una campaña en la provincia de Santa Fe. Había elecciones en la provincia de Santa Fe y el compañero Chivo Rossi, que ustedes deben conocer, hoy es ministro de Defensa, ya fue ministro de Defensa, encabezaba uno de los lemas de concejales de la ciudad de Rosario. Uno de los lemas de concejales de la ciudad de Rosario. Claro, hace mucho tiempo. Imagínense, estoy hablando año 2003, por ahí. Se fijan en el cronograma electoral y van a ver qué es lo que les estoy diciendo. Ese acto, alrededor de 300 compañeros que había juntado, habla Rossi, habla Kunkel y hablo yo. Cuando me estaba volviendo por la autopista, porque no teníamos tiempo de quedarnos, me llama Rossi y me dice: Guillermo, sí, me trajiste suerte, me acaba de llamar Kirchner y me dice que voy a encabezar la lista de diputados nacionales, pasa de candidato a concejal en uno de los lemas a candidato a diputado nacional de la lista de Kirchner. Está bien, le digo, me debes una, corte, yo tenía mucho que hacer, imagínense que me había ido a cerrar una lista de concejales, Rosario, con el lío que tenía. Le corté y lo único que le dije a Rossi fue: me debes una, algún día me la vas a saldar. Y terminó la conversación. ¿Querés decir algo vos, compañero? Guillermo, perdón, voy a intervenir con lo que sería la segunda pregunta. Recordando que el martes que viene podemos un poco seguir algunas puntas que queden en esta entrevista. Y bueno, y recordando que hay que combatir la cultura liberal, así que está todo bien con nuestros compañeros rosarinos y acá en lo que es Santa Fe con los paranaenses, que somos una sola metrópoli. Tema jubilados, Guillermo, sistema solidario de jubilación. ¿Qué pensás en cuanto a esta situación que involucra a nuestros jubilados, dado que el aporte que hacen los monotributistas es muy bajo, los planes no son eficientes y hay muchos trabajadores en negro? Y bueno, y ahora está saliendo un poco a la superficie toda esta cuestión de la economía informal. Un segundo antes de contestar, Guillermo. Quedan los últimos 5 minutos. O sea, entonces vamos a terminar con la primera pregunta que no terminamos y seguimos el martes que viene. Correcto. Nosotros hicimos ARSAT, pero la ley de conformación de ARSAT no salía de diputados. No la aprobaba, con la cual íbamos a perder la posición satelital. Y no salía porque el actual presidente, que era jefe de gabinete, le había dicho al jefe del bloque, que era Rossi, que no la tratara. Ciertamente Kirchner tenía tanto lío que de esto no se podía ocupar. A la sazón había otro compañero rosarino, que era mi segundo, que se llama Pablo Serioli, que lo conoce muy bien al Chivo Rossi. Entonces, el último día que se trataba en diputados, y si no perdía estado parlamentario y nosotros perdíamos el satélite, culpa de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, al no ser doctrinario, hace estas cosas. Yo lo mandé a Pablo Serioli a que le cobrara la factura a Rossi de los que nos debía en aquel momento. Y Rossi cumplió y sacó la ley de diputados y después salió en el Senado. Si no hubiese sido por eso, nosotros no hubiésemos sacado ARSAT y no hubiésemos tenido el satélite. Así que se lo debemos a un rosarino, en este caso Pablo Serioli,
que fue mi segundo en la Secretaría de Comercio, que fue a operar con Rossi para cobrarle aquella deuda que tenía de cuando le fuimos a cerrar el acto. Esta es la verdad histórica. Sobre los jubilados, la vamos a contestar el martes que viene. Pero obviamente que si un jubilado cobró 19.000 pesos en diciembre del 19, en la mínima, y 19.000 pesos en diciembre del 20, ni siquiera podemos decir que le reconocemos la inflación. Y para un gobierno peronista, los ancianos y los jubilados son los ancianos y los niños son los únicos privilegiados. Por eso es otro motivo más de por qué este gobierno no es peronista. Dale, Eduardo. Guillermo, se está terminando, quedan los últimos segundos. Te quiero agradecer. El martes que viene seguimos con el que había preguntado Víctor, de los jubilados. O sea, y bueno, te agradezco, los compañeros te agradecen. Y bueno, mucha gente, pero mucha gente en la página de Facebook. Muchísima gente, que eso es importante, que se escuche la palabra de nuestro conductor. Gracias, Eduardo. Nos vemos el martes. Hasta luego.